Garavito. Con más de 300 víctimas y unos métodos de tortura inhumanos, Luis Alfredo Garavito casi lo consigue todo, convirtiéndose en el asesino en serie más sanguinario de Latinoamérica. Caminaba entre la gente como si fuera uno más, con la Biblia bajo el brazo, gafas gruesas y una sonrisa que inspiraba confianza. Su método era siempre el mismo. Se disfrazaba de sacerdote, vendedor ambulante o mendigo, cualquier cosa que le ayudara a acercarse a su verdadera presa, niños vulnerables. Los engañaba con promesas de trabajo y se ganaba su confianza para llevarlos a zonas boscosas aisladas, donde en el mejor de los casos los emborrachaba, violaba y los quemaba con ácido. En los peores casos se pasaba semanas torturándolos con botellas de cristal para después acabar degollándolos. A veces les cortaba los genitales y los colocaba en sus bocas como firma sádica. Y no solo eso, llevaba un archivo detallado de cada crimen, fechas, nombres, mapas, recortes de ropa. Su diario de muerte era tan preciso como perturbador, y aunque los cuerpos seguían apareciendo, las autoridades los atribuían al conflicto armado, y como las víctimas eran niños huérfanos o indigentes, nadie se molestaba en buscarlos, y sobre todo nadie imaginaba que un solo hombre sería el autor de esa carnicería, hasta que cometió un error. Garavito enterraba los cuerpos en fosas poco profundas, pero muchas veces los dejaba a la intemperie para que los animales los devoraran. En 1999, unas gafas rotas, una botella de licor y unas notas escritas a mano aparecieron junto a restos humanos. La pista final fue una llamada. Un niño había logrado escapar y describió con precisión al hombre que intentó abusar de él. Finalmente lo capturaron mientras se tomaba un whisky en un bar de Villavicencio y confesó todo con una frialdad inhumana. Mostró a la policía mapas con fosas donde había enterrado cuerpos, llevándolos a descubrir restos en 60 municipios diferentes. Lo condenaron a 1850 años de prisión, pero gracias a su colaboración, su condena fue reducida a 22 años. Aunque ya murió en prisión, el hecho de que su pena original le hubiera permitido salir sigue siendo una herida abierta para todo un país. Albert Fish era un hombre de lo más repugnante. Era un anciano con una mente retorcida que lo llevó a abusar, torturar y comer niños durante décadas. Abusó de más de 100 personas, pero su crimen más infame fue el asesinato de Grace Budd. Grace tenía solo 10 años cuando este amable anciano le prometió llevarla a una fiesta, pero nunca regresó. Años después, sus padres recibirían una carta que los destruiría. Albert, quien firmaba como el hombre lobo, les confesaba en detalle cómo había estrangulado a su hija, descuartizado su cuerpo y cocinado su carne en un estofado con cebolla y nabos. Su tono era casi literario, como si hablara de una receta. La policía usó la carta para rastrearlo, y lo que encontraron fue aún más perturbador. Este anciano de aspecto débil se insertaba agujas en la pelvis, se azotaba con clavos y decía encontrar placer en el dolor. Los psicólogos que lo entrevistaron no podían explicarlo. Estaban frente a un anciano débil, educado y absolutamente monstruoso. Confesó los más de 100 abusos y al menos 15 asesinatos. Pero lo más aterrador era cómo lo contaba, sin remordimiento, sin arrepentimiento. De hecho, sonreía. En la prisión de Sing Sing resistió 3 descargas eléctricas, como si incluso la silla no pudiera destruir al monstruo. Gary Ridgway. Si lo hubieras visto en los 80, probablemente pensarías que era el típico obrero americano. Camisa de franela, trabajador en una fábrica de camiones, casado, miembro de su iglesia. Nadie podría imaginar que Gary Ridgway era el peor asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Mataba como si fuera un hobby. Se le atribuyen 49 asesinatos confirmados, pero él mismo admitió haber matado a más de 70 mujeres, en su mayoría jóvenes trabajadoras sexuales a las que aparentemente pagaba por su servicio, pero para su ignorancia habían sido pagadas para morir. Usaba su apariencia común para ganarse su confianza y luego las conducía a su verdadero ritual. Una vez en su vehículo las estrangulaba con sus propias manos, pero eso no era todo. En muchas ocasiones volvía al lugar donde había dejado los cuerpos para practicar la necrofilia. Otros cuerpos eran adornados con ramas, pescados u objetos colocados de forma simbólica, como si Ridgway realizara un extraño ritual con sus víctimas, y mientras todo eso ocurría, su vida familiar seguía intacta. Su esposa no sospechaba nada, su iglesia lo consideraba un miembro respetable, y aunque fue interrogado varias veces por la policía, los análisis forenses de la época no lograban vincularlo de forma definitiva a los crímenes. Durante años estuvo en la lista de sospechosos, pero parecía intocable, hasta que en 2001 la tecnología cambió las reglas del juego. Una nueva prueba de ADN lo conectó directamente con 4 de las víctimas. Entonces Ridgway
FBI entendió que era el final, pero tenía un plan. Aceptó un trato con la fiscalía, confesar cada uno de los asesinatos a cambio de evitar la pena de muerte. Y así lo hizo. Llevó a los agentes a los lugares donde abandonó los cuerpos. Recordaba detalles mínimos, como qué perfume usaban o en qué posición las dejó. El contraste era tan perturbador como su doble vida. Un hombre religioso que salía a matar mujeres como quien va a correr en el parque y que al mismo tiempo coleccionaba cadáveres como si fueran piezas de una macabra colección. Hoy cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad, pero su caso sigue siendo estudiado por el FBI no solo por la cantidad de víctimas, sino porque su capacidad para pasar desapercibido revela algo más inquietante. A veces los monstruos no se esconden en la oscuridad, sino en plena luz del día. Robert Pickton. En las tierras fangosas de Port Coquitlam, Canadá, había una granja donde el barro lo cubría todo. Lo que pocos sabían es que ese lugar, a simple vista rural e inofensivo, escondía uno de los escenarios más espeluznantes de la historia criminal del país. El dueño era Robert Willie Pickton, un hombre retraído y millonario. Entre 1991 y 2002, Pickton invitaba a mujeres vulnerables a su propiedad, principalmente prostitutas y personas con adicciones. Lo que sucedía después es casi indescriptible. Las drogaba, las asfixiaba con cables de piano y luego desmembraba los cuerpos con una gran agresividad. Las cosas solo empeorarían desde aquí. Algunas víctimas terminaban en la picadora de carne junto con restos de cerdo. Otras eran enterradas entre estiércol y huesos animales y en varios casos se sospecha que sus restos fueron mezclados con carne procesada. Pickton nunca lo confirmó, pero los rumores fueron suficientes para provocar investigaciones sanitarias a gran escala. Las cosas se torcieron para Robert en 2002, cuando un oficial encontró el inhalador de una mujer desaparecida en su habitación. Las excavaciones posteriores revelaron ADN de 33 mujeres en la propiedad, pero en conversaciones privadas, Pickton dijo algo aún más escalofriante. Maté a 49, quería llegar a 50, pero me atraparon antes. También se encontraron cubetas con manos y pies, cráneos humanos en congeladores junto a chuletas de cerdo y decenas de objetos personales de mujeres que jamás regresaron. Fue condenado por 6 asesinatos en 2007, ya que el juicio del resto fue suspendido por razones procesales. Hasta el día de hoy, se sospecha que Pickton no actuó solo, sino con ayuda de personas poderosas que jamás fueron acusadas. Su granja todavía existe, y quienes pasan por allí dicen que el ambiente se siente inquietante y pesado. Pedro López. A simple vista parecía inofensivo, un hombre amable que ofrecía comida a niñas pobres en mercados rurales. Pero lo que ocultaba Pedro Alonso López era una cifra aterradora. Más de 320 niñas asesinadas en Ecuador, Perú y Colombia. Lo que pocos saben es que su caso terminó con una desaparición tan inquietante como sus crímenes. Apodado el monstruo de los Andes, este psicópata no solo violaba y estrangulaba a sus víctimas, dormía abrazado a sus cadáveres antes de enterrarlos en fosas poco profundas, y lo hacía con una calma espeluznante, como si fuese parte de una ceremonia macabra. Su método era simple pero brutalmente efectivo. Recorría zonas pobres, ganándose la confianza de niñas indígenas con promesas de dinero, comida o ayuda. Una vez aisladas, las llevaba a sitios remotos y ahí desataba su sadismo. Lo más escalofriante era su obsesión por el conteo. Mientras Garavito llevaba diarios escritos, Pedro López memorizaba cada asesinato, los lugares, los rostros, incluso la ropa que llevaban. Su mente era un archivo de horror. En 1980, una inundación en Ecuador desenterró varios cadáveres. La policía empezó a escuchar rumores sobre un hombre amable que frecuentaba los mercados. Cuando lo arrestaron, confesó 110 crímenes de inmediato, pero lo más perturbador fue su actitud. No mostraba ni un ápice de arrepentimiento y se emocionaba contando cada relato. Las autoridades lo consideraron colaborativo y útil para las investigaciones. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que alguien así saliera solo 16 años después. Fue liberado en 1998 y desde entonces desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que murió, otros temen que volvió a matar, esta vez en la clandestinidad con aún más cuidado. Su expediente sigue abierto y su posible libertad, más de 2 décadas después, sigue generando pesadillas en todo el continente. David Parker Ray. Si el terror tuviera un sonido, sería el de la cinta de audio que David Parker Ray ponía a sus víctimas al despertar. Con una voz calmada les explicaba cómo las violaría, torturaría y finalmente las desecharía como si fueran basura. Este depredador, conocido como el Carnicero de Nuevo México, construyó una cueva de los horrores en su remota caravana, un remolque equipado con
poleas, grilletes, ganchos de carnicero y vibradores conectados a generadores. Entre 1996 y 1999 secuestró a decenas de mujeres. Se cree que más de 60, aunque solo se confirmaron 5 víctimas. Las drogaba y las sometía a sesiones de tortura que podían durar semanas, grabando todo en cintas de vídeo para su colección personal. Lo más perturbador era su ritual final. Cuando se aburría de ellas, las mataba con inyecciones letales o las arrojaba aún con vida al lago Elephant Butte, donde los peces y las tortugas se encargaban de eliminar cualquier rastro. Su imperio de horror se derrumbó cuando una de sus víctimas, Cynthia Vigil, logró escapar después de 3 días de tormento. Apareció semidesnuda y encadenada en un parque de Albuquerque y pudo describir al tipo que la dejó así. Cuando la policía allanó su propiedad, encontraron herramientas de tortura, vídeos caseros y un diario donde Ray anotaba cada crimen con gran precisión. Aunque solo fue condenado por 3 secuestros, murió en prisión en 2002 de un ataque al corazón. Tsutomu Miyazaki, también conocido como el asesino otaku, llevaba su obsesión cultural hacia el lado más oscuro imaginable. A simple vista, era un chico tímido, retraído, con una malformación en las manos que le impedía unir bien los dedos. Pero entre 1988 y 89 cometió una serie de crímenes que helaron a la sociedad japonesa. Secuestró y mutiló a 4 niñas de entre 4 y 7 años, dejando sus cuerpos en lugares públicos como si fueran escenas de una película maldita. Pero lo más bizarro es que tras los hechos realizaba actos rituales con los restos. Bebía sangre, arrancaba uñas como trofeos y guardaba partes del cuerpo. En algunos casos incluso enviaba cartas a las familias, firmadas como el hombre gato, acompañadas de huesos cuidadosamente pulidos y mensajes en tono burlón. Cuando la policía allanó su departamento, lo que encontraron era más inquietante. Más de 6.000 cintas de vídeo, entre anime, películas de terror extremo y grabaciones personales. También había diarios ilustrados en estilo manga donde relataba sus actos con detalle gráfico. Su justificación fue aún más perturbadora. Decía que elegía a niñas porque sus voces le recordaban a personajes de anime. Fue arrestado y sentenciado a muerte, aunque no fue ejecutado hasta 2008, casi 2 décadas después de sus crímenes. Rodney Alcala. En 1978, millones de estadounidenses vieron a un hombre sonriente participar en el popular programa The Dating Game. Hacía chistes, parecía carismático y ganó la cita. Pero la producción lo descartó al final por una razón inquietante. Tenía algo que daba mala espina. Ese hombre era Rodney Alcala, un asesino en serie con un récord que hiela la sangre. Al menos 8 mujeres asesinadas, aunque se sospecha que fueron más de 130. Alcala usaba su talento como fotógrafo para acercarse a sus víctimas. Las abordaba en playas o parques y les ofrecía sesiones de fotos gratis. Una vez en su estudio improvisado, las drogaba, agredía y terminaba con sus vidas, prolongando el sufrimiento lo máximo posible. En muchos casos tomaba fotografías durante el proceso. Lo más aterrador vino después. En una caja fuerte encontrada por la policía había joyas, ropa interior y más de 100.000 fotografías, muchas de mujeres y adolescentes en poses perturbadoras. Algunas parecían inconscientes, otras ya sin vida. El FBI aún conserva muchas de esas fotos intentando identificar a las víctimas. El principio del fin llegó cuando Robin Samsoe, una niña de 12 años, desapareció en California. Varios testigos vieron a Alcala hablando con ella. La investigación lo conectó al crimen y cuando fue llevado a juicio, Alcala decidió defenderse a sí mismo. Durante el proceso hablaba en tercera persona, discutía con el juez y hacía preguntas incoherentes, mostrando un narcisismo extremo. Fue condenado a muerte. Sin embargo, pasó años apelando. Finalmente, murió en prisión en 2021 por causas naturales, llevándose consigo los secretos de decenas o cientos de crímenes. Lo más macabro es que, al día de hoy, algunas de sus fotografías siguen sin identificar. Es probable que entre esos rostros anónimos aún haya víctimas esperando justicia. Anatoly Slivko. En la Unión Soviética, Anatoly Slivko era líder de un grupo de jóvenes exploradores, organizaba excursiones, daba charlas sobre disciplina y era respetado por padres y autoridades. Pero detrás de su imagen ejemplar escondía una obsesión retorcida: capturar la agonía de adolescentes en cámara. Entre 1964 y 1985, Slivko asesinó al menos a 7 chicos de entre 13 y 17 años. Su método era tan elaborado como escalofriante. Invitaba a los jóvenes a participar en supuestos experimentos de supervivencia para la televisión estatal o estudios médicos. Una vez
que aceptaban, los ataba a árboles, los grababa mientras los asfixiaba lentamente y luego editaba las cintas como si fueran documentales. Las escenas eran cuidadosamente preparadas. Algunas víctimas eran parcialmente revividas antes de morir, todo con el fin de grabar sus expresiones de pánico y analizarlas fotograma por fotograma. Slivko almacenaba estas grabaciones en su apartamento, donde las reproducía compulsivamente mientras escribía descripciones clínicas en sus diarios. La investigación comenzó en 1985, cuando se encontró el cuerpo calcinado de un joven explorador. Slivko lo había reportado como un accidente, diciendo que el chico jugaba con gasolina, pero la versión no convenció del todo. Al allanar su casa, la KGB encontró 36 rollos de película, diarios detallados y materiales que documentaban cada crimen con una obsesión enfermiza. En algunos vídeos, las víctimas estaban conscientes pidiendo ayuda mientras él ajustaba las cuerdas o posicionaba la cámara. No solo buscaba dominar, quería registrar el momento exacto del miedo, así lo describió en sus declaraciones. Durante el interrogatorio, confesó sin resistencia. Decía que su objetivo era preservar la belleza del miedo humano. Fue ejecutado en 1989 con un disparo en la nuca, pero su legado siniestro no terminó allí. Algunas de sus cintas aún se conservan como evidencia forense y se usan en estudios de criminología en Rusia. Quienes las han visto afirman que es lo más perturbador jamás registrado por un criminal en vídeo.